Buenos días, bienvenidos de nuevo a este programa que hacemos en directo desde, bueno, los que están viéndolo en directo, desde del Wanda Metropolitano, el estadio del Atlético de Madrid, en España, como pueden ver aquí detrás. Además, un estadio de los más modernos que hay en Europa. Además, si no recuerdo mal, ganó hasta el premio al mejor estadio de los que compiten en Europa, de los que hacen torneos internacionales aquí en Europa. La verdad es un placer estar aquí hoy con José Ignacio Barragán, que es una de las personas que voy a hacerle un par de preguntas hoy sobre, vamos a hablar de dinero en las producciones, en la producción de pollos. Antes de introducir el tema, que ya lo habéis visto en el título, ¿no?, de este podcast, de este vídeo, ¿no?, los quiero presentar a Barragán, ¿no? José Ignacio Barragán es veterinario. Voy a tomar mi chuleta, perdonad que tomo mi chuleta, que no me acuerdo de todo, a veces se me escapan las cosas. José Ignacio, si me equivoco en algo, me Te me corregiré rectifica. inmediatamente. Exactamente. Es veterinario por la Universidad de Veterinaria de Madrid, y por la gracia de Dios, ¿no? Él lleva 38 años vinculado al sector avícola, ¿no?, sobre todo al sector avícola en producción. Sí, cuando empecé hacíamos pterodáctilos. Bueno, Ahora ya sí, hemos ahora ya. mejorado un poquito. Y tal como están las pensiones en España, yo creo que ya has cumplido, ¿no? Yo creo que ya has Aún me cumplido queda, aún me las queda, queda. cotizaciones, ¿no? No, desafortunadamente me queda. Además, él ya los últimos años que lleva trabajando en el sector avícola es asesora a muchas empresas de producción de pollos en España y fuera de España. Y además es el director propietario de Galimetría, una empresa que trabaja con números. Están hablando de dinero, están hablando de números también. Y para sacar buenos números tenemos que sacar, buen dinero, vamos a decir, tenemos que sacar buenos números en las explotaciones. Y precisamente esa empresa hace esto, precisamente, mucha estadística de datos, y para saber quién está produciendo bien, quién puede mejorar, ¿no?, en sus producciones, y situar un poquito a la producción española, y que cada empresa pueda mejorar sus rendimientos y sus datos. Esa es la ¿Me he idea. equivocado o no me he equivocado? No, esa es la De idea, momento muy bien, exactamente. Vas he bien. acertado de primera. Vas bien. Bueno, pues entonces, como decía al principio, íbamos a hablar, y como lo veis en el título, de dinero. Es decir, vamos a hablar un poquito de la importancia que tiene el rendimiento sobre la cuenta de resultados. Es decir, las empresas al final, las empresas del sector avícola no son ONGs, tienen proyectos sociales, muchas de ellas, pero al final tenemos que ganar dinero en este sector. Y el rendimiento parece ser, ¿no?, que es uno de los parámetros más importantes en esta cuenta de resultados. ¿Es así o no es así? Pues en términos económicos, uno de los más, sí, desde luego. Vale, pues explícame. Yo, en una conferencia que te he visto, has hablado de productividad y de dinero. Explícame, en las empresas, cómo se manejan la productividad versus al dinero que ganan. Hombre, mira, esto es como todo, ¿no? Hay una doble lectura siempre de estas cosas. Una lectura es la puramente técnica. Ten en cuenta que gran parte de las personas que están aquí con nosotros hoy son técnicos de campo. Para los técnicos lo importante es el resultado técnico, ¿no? Entonces es gente obviamente muy preocupada por los parámetros zootécnicos, el índice de conversión, la ganancia de peso, la mortalidad y demás. Lo que pasa es que esto está muy bien y hay que conseguir unos excelentes resultados técnicos en la medida de lo posible, pero a nadie le van a pagar porque sus resultados técnicos sean los mejores. Ningún técnico de ninguna integración ganará más dinero porque el índice de conversión de su empresa sea mejor. Lo que tiene que intentar es que la rentabilidad global de su empresa sea la mejor. Entonces hay que pasar un poco el escalón, hay que salir un poco del resultado puramente técnico, del dato zootécnico, ir a los valores económicos, a los valores de rentabilidad, que realmente son mucho más significativos. Y en la rentabilidad es donde está el dinero. En última instancia, es la relación que hay entre lo que me ha costado producir algo y el dinero que obtengo vendiéndolo. Y ahí es donde está realmente el beneficio. Aquí en España alguna vez hemos hablado que muchos productores granjeros, es decir, granjeros que están con su nave, su galpón de pollos, ellos pues piensan que producen pollos, pero igual no producen pollo, lo que producen es carne. No, nadie produce pollo. Bueno, habrá alguien por ahí que se limite a producir pollo, pero no. O sea, lo que nosotros vendemos, en última instancia, lo que nuestro consumidor nos compra, lo que consume, es 1 kilo de carne de pollo. Puede ser una canela entera, puede ser una pechuga, puede ser un ala, pero lo que la gente realmente consume es la carne.
La producción del pollo vivo es un escalón anterior que tiene su importancia, evidentemente, pero que solamente es una parte de la carrera. Donde realmente está la rentabilidad final y donde está la real posibilidad de las compañías de sobrevivir es precisamente en la venta de la carne, no en la producción del vivo. Si entiendo bien, las empresas podrían plantearse en los contratos que tienen con los veterinarios, con los técnicos que gestionan las granjas, de tener un contrato variable, un plus sobre el rendimiento que saca esa canal y el dinero que saca la empresa, porque al final no se trata de sacar buenos resultados técnicos, ¿no? Igual se trata de sacar buenos resultados económicos para la empresa, si entiendo bien. Yo creo que toda la cadena de pagos de la compañía tendría que estar de alguna manera relacionada no solamente con los parámetros técnicos como está ahora, sino también con la calidad del producto que cada granja, cada compañero de la producción o cada sector es capaz de producir. En la presentación he comentado que las diferencias en cantidad de kilos de carne de primera calidad que hay en diferentes integraciones entre unas granjas y otras, pues hay veces que son 100 y pico gramos. Es decir, quiere decir que la granja A me está dando 500 gramos de carne de primera calidad por cada kilo de pollo que produce, la granja B me está produciendo 400. Ese diferencial de 100 gramos de carne de primera en términos económicos es un diferencial tremendo. O sea, cualquiera que haga las cuentas se dará cuenta de que la diferencia es enorme. ¿Cuál es el problema? Que tendríamos que ser capaces de trasladar esto a la mentalidad del avicultor, del granjero. Primero, el granjero considera que una vez que ha terminado de engordar sus pollos y que lo han cargado en el camión y que van para el matadero, como que esto ya a él no le afecta. Y segundo, estaríamos entrando en una dinámica en la que realmente tenemos que conseguir que el granjero se crea que la diferencia que yo le digo que existe entre él y los demás es real. Es decir, si somos capaces de solucionar de alguna manera este problema de que los granjeros realmente primero crean que esa diferencia existe y en segundo lugar confíen en que los datos que le da la empresa son reales, deberíamos objetivamente, y va a ocurrir, no sé si vamos a tardar 1 año, 2 o 3, pero estoy seguro que dentro de muy poco una parte significativa de los ingresos de las granjas dependerán no del resultado zootécnico, sino de la calidad de canal. Déjame entrar un poquito en lo que es el rendimiento, porque hay varias maneras de ver el rendimiento, ¿no? Están las segundas, está el rendimiento de canal, hay varios. Vamos a empezar por el rendimiento de canal. Aquí en el hemisferio norte, en una conferencia que te he visto me ha sorprendido ver cómo cambia el rendimiento del canal según la época del año. Sí, a mí también. Entonces, porque teníamos igual ideas preconcebidas, ¿no? Sí. ¿Cómo va en las granjas españolas, en este caso, o del hemisferio norte, el rendimiento de canal según la época del año? Pues esto que tú dices de las ideas preconcebidas es que es una verdad universal, ¿no? Muchas veces estamos tan convencidos que algo es de determinada manera, sencillamente porque creemos que lo lógico es que sea así, que nos sorprende cuando es de otra, ¿no? Entonces, la ventaja que tiene manejar datos reales es que a veces te coloca delante, pues eso, de la realidad, ¿no? Y dices, uy, pues resulta que no es como esperaba. Entonces yo lo he dicho en la conferencia, si a mí me hubieran preguntado hace unos años, yo hubiera dejado que me quemaran en la hoguera pública defendiendo que seguro que el rendimiento de los meses de invierno era mejor que el de los meses de verano, porque en verano pues hace más calor, los animales pues tienen más pérdidas de agua, en fin. Y sin embargo, al menos de los datos que nosotros somos capaces de obtener de las integraciones, resulta que es justo lo contrario. Es decir, en el hemisferio norte, como tú dices, en los meses de, no tanto verano, final de verano, agosto, septiembre, por alguna extraña razón, pero que se repite sistemáticamente un año detrás de otro, los resultados son mejores que, por ejemplo, en invierno. Pues es una de las sorpresas que uno se lleva cuando maneja datos reales, realmente. Es decir, que las granjas de aquí, más o menos, es decir, agosto, septiembre, octubre, es el momento que las empresas le pueden sacar mejor rendimiento. Los rendimientos son mejores, sí, pero además hay una diferencia de medio punto, tranquilamente. Bueno, te dirás, hombre, medio punto no es tanto. Medio punto sobre 72 es una cantidad significativa y vuelvo a lo de antes, y en términos económicos representa una enorme cantidad de dinero. Después también me gustaría que me hablaras, si puedes explicarnos un poco qué relación tiene el peso
sobre el rendimiento? Es decir, ¿los pollos a medida que son más grandes tienen más rendimiento Mm. en lo que pensamos o no? Sí. No, sí, pero, quiero decir, yo ahí tengo que ser un poco gallego, ¿no? Es decir, sí es verdad, en términos generales, conforme el peso de los animales aumenta, el rendimiento es un poco mejor, pero se dan dos circunstancias curiosas. Una, el hecho de que una verdad sea general no significa que en cada momento concreto o en cada situación concreta la verdad se replique. Quiero decir, es cierto que en términos generales, cuando el peso es más alto, el rendimiento es mejor, pero también es cierto que la correlación que hay entre los dos parámetros es relativamente pequeña. Es decir, si yo analizo 200 millones de pollos, seguro que me va a salir que el rendimiento es mejor, pero si tengo la granja A y la granja B y se llevan 200 gramos de diferencia en peso, no necesariamente el rendimiento de una tiene que ser mejor que otra. Es una de las cosas que ocurren cuando uno tiene un análisis de un número de datos muy grande y entonces tienes una especie de verdad, pero luego es una verdad matizada, ¿no? Y eso por un lado. Y por el otro lado, lo que también vemos es que tampoco es lineal a lo largo de la gráfica, digamos, ¿no? Es decir, los rendimientos sí mejoran mucho cuando los pollos pasan de un tamaño pequeño, digamos, a un tamaño intermedio. Si yo comparo un pollo que he sacrificado con 1,7 kg o uno que he sacrificado con 2,2 kg, seguramente puede haber una diferencia de rendimiento, pero luego esa diferencia se va aplanando de alguna manera, de modo que a pesos muy altos las diferencias son, incluso en estas condiciones que te digo de nube de datos muy grande, las diferencias son muy pequeñas. Entonces, digamos que es una verdad matizable. Antes has hablado de la carne primera, que es donde hay mucho negocio, las empresas ahí es donde van a sacar el dinero. Entonces, las segundas es uno de los problemas que tenemos en nuestras empresas. Claro. Y es importante. Entonces, ¿habéis visto correlación entre la muerte del transporte versus el rendimiento? Pues, por ejemplo, correlaciones claras, evidentes, del rendimiento con determinados parámetros, por ejemplo, la mortalidad en el transporte y tal. Te digo lo mismo, sí que hay aparentemente una correlación, es decir, cuando la mortalidad es más alta, el rendimiento baja, pero luego hay una gran dispersión de los datos, de modo que la variación, en este caso de los datos, se come un poco la diferencia. En relación a lo que tú llamas carne de primera, que es un concepto que de alguna manera pues, he intentado desarrollar pues, para explicar un poco todo esto, ¿no? En última instancia, la carne de primera no es más que la cantidad de kilos de carne que yo puedo vender sobre cada kilo de pollo que yo he metido en el matadero. Y entonces depende de las dos cosas, depende del rendimiento y depende de las segundas. ¿Qué ocurre? El rendimiento, dentro de que es un parámetro bastante laxo, por decirlo de alguna manera, sí que tiene unas variaciones relativamente más pequeñas y es como más estable en el tiempo. En el tiempo y entre empresas. Sin embargo, las segundas no. Las segundas, cada empresa tiene un volumen de segundas diferente. Incluso para una empresa que tiene un determinado volumen de segundas, unas épocas del año pueden ser diferentes de otras, pues porque, por ejemplo, las segundas dependen mucho, es muy gracioso, del precio de los pollos. Cuando los pollos van muy caros porque hay pocos, normalmente todos los mataderos declaran menos segundas. Sin embargo, cuando hay mucho pollo y el precio va mal, pues entonces todos los mataderos tienen muchas segundas. ¿Por qué? Porque cuando el precio es barato, el consumidor se vuelve mucho más exigente. Entonces, ahí tenemos, bueno, eso por un lado. Por otro lado, evidentemente un matadero que produzca mucho despiece, que haga muchos pollos troceados, normalmente tendrá más segundas que un pollo que haga menos, sencillamente porque su exigencia en términos de calidad de canal completa es menor. Un matadero que hace un 70% de pollos de canal no puede ser tan exigente como un matadero que hace el 20%. Y entonces vamos a encontrar también hay diferencias. Es decir, igual que el rendimiento sí que podemos comparar unos mataderos con otros, en el caso de la segunda no. En la segunda solo nos sirve para que el matadero trabaje sobre sus propios resultados, sobre su propio histórico. Es menos comparativo entre ellos, es más... absolutamente menos comparativo entre ellos. Aquí estamos en España y también en países latinoamericanos, ¿no? Bueno, en otros países de Asia también. Los mataderos no siempre están cerca o las plantas de beneficio, no están cerca de la producción, no siempre están cerca de las granjas. A veces están, como decimos, a la vuelta de la esquina y a veces están a centenas de kilómetros. Entonces, hay una correlación importante
por ese transporte tan lejano a veces o más cercano con el rendimiento? Pues otra vez, en la teoría sí, en la realidad no tanto. No, Es decir, te voy a decir que yo creo que hemos leído eso en muchos libros y siempre te han dicho que es así, ¿no? sí, sí, pues no, tú cualquier libro que leas o cualquier trabajo tal te va a decir eso, pero yo ya me he aprendido que no todo lo que sale en los libros es rigurosamente cierto. Lo que yo le recomendaría a cada matadero individual es que haga ese análisis por sí mismo, que no se fíe ni de lo que dicen los libros ni de lo que digo yo. No es tan complicado saber. Este es un valor que además las integraciones no siempre tienen y que para mí es fundamental. Uno tiene que saber a qué distancia del matadero, a qué distancia de la fábrica de alimentos y a qué distancia de la incubadora está cada granja individual, porque hay un coste que no estamos considerando aquí, que es el coste logístico, que es extraordinariamente sensible a esos parámetros. Entonces, igual que el coste logístico sí que es lineal, porque obviamente cada kilómetro de más me va a suponer un gasto extra de gasolina o de energía, en el caso del rendimiento no está ni mucho menos tan claro. Y los análisis que yo he hecho, los que he tenido la oportunidad de hacer, siempre me ha dado que la correlación entre la distancia y el rendimiento es muy baja. Entonces, ¿qué recomendaría yo a cada matadero individual o cada planta de beneficio? Primero, ten claramente un listado de la distancia de tus granjas a cada uno de los elementos de la producción. Y segundo, haz el cálculo tú, para ver si es verdad que en tus propias condiciones realmente hay o no hay una diferencia por distancia. Te garantizo que te llevarás alguna sorpresa. O sea, que al final la distancia del matadero no es tan sensible como nos pensamos en un principio. A mí me sale que no. Pero yo insisto, no pretendo que las cosas que a mí me salen sean verdad. Solo digo que es lo que yo encuentro cuando hago los análisis, ¿no? Entonces, por eso animo a la gente a que hagan los análisis ellos, para que realmente sean capaces de valorarlo mejor. Ahora te voy a preguntar otra cosa que yo he leído mucho en los libros también. A mí siempre yo, cuando estudiaba, en mis épocas mozas, vamos a decir, decían que lo importante es que el pollito creciera mucho al principio. El peso era importante porque al final del engorde íbamos a tener más peso. ¿Eso es tan así? Si sobre el rendimiento es tan así o no? ¿O nos están engañando los libros otra vez? Otra vez, Perdón, es que va a parecer que uno es un iconoclasta, ¿no? Pero bueno, la cuestión es cuando tú te pones a hacer ese análisis, resulta que las diferencias no son tan evidentes. Otra vez, sí hay una tendencia, es decir, aparentemente sí, pesos más altos de primera semana dan rendimientos y pesos mejores al final, pero el efecto se diluye, digamos. Quiero decir, obviamente tiene que haber un efecto, y seguro que lo hay, y yo compro inmediatamente que el efecto existe. ¿Qué ocurre? Que al final el peso final o el rendimiento final depende no solamente de lo que ha ocurrido en el arranque, sino de otros muchísimos factores. En el momento que esos otros factores empiezan a tener importancia, el factor individual de lo que pesaba el pollito al principio empieza a perderla. Entonces, estoy convencido que si yo hago un trabajo experimental, de modo que tengo pollos que pesan diferentes cosas a los 14 días y los consigo mantener en unas condiciones exactamente iguales, es posible que en ese momento sí que encuentre diferencia. Pero ¿qué ocurre? Que un pollito que pesa a los 14 días más en esta granja que en otra, luego resulta que el resto de los factores resultan perjudiciales. Bueno, pues al final, aunque a los 14 días pesara más, no voy a ser capaz de encontrar esa respuesta. Es decir, el problema es que lo que dice la literatura y lo que encontramos en los trabajos es lo que debería ocurrir. Lo que pasa en la realidad es que el número de factores que intervienen en cada parámetro que analizo son muchísimo mayores. Y entonces muchas veces la realidad se empeña en desmentir lo que dice la literatura. Lo cual no significa que lo que dice la literatura esté mal o sea incorrecto. Significa, insisto, que tenemos que analizar la producción animal siempre con un cierto criterio laxo, por explicarme de alguna manera. O sea, que al final sí, siempre es mejor tener un peso inicial mayor, siempre nos va a ayudar. Seguro que siempre es mejor, eso definitivo. Pero no debemos obcecarnos, porque al final tampoco es tan evidente. Tampoco es tan evidente. Vale, bien. Ahora te voy a decir otra cosa que dicen los libros también. A ver si... Dios mío. Es que últimamente me va por leer. Entonces, el tiempo de espera cuando van a una planta de beneficio o un matadero, ¿afecta mucho al rendimiento? Pues te digo lo mismo. Es decir, sí, afecta. Es decir, cuando tú analizas 500 camiones y ves el tiempo de espera y el rendimiento que han tenido,
sí, hay una tendencia, por tanto, si me pides que te diga si hay una línea de una recta de regresión, la hay. Incluso te puedo dar la ecuación de la recta de regresión, pero otra vez la dispersión de los datos, es decir, el resto de los factores que intervienen vuelve a ser tan grande que realmente, aunque sí hay una tendencia, lo que no podemos tener es la seguridad. Es decir, ¿podemos afirmar que a tiempos de espera más largos el rendimiento es peor? Sí. ¿Que a distancias más largas el rendimiento es peor? Sí. ¿Que cuanta más mortalidad en el transporte tenga el rendimiento es peor? Sí. Eso nos permite adivinar o valorar o calcular el rendimiento en función de estos parámetros? No deberíamos, porque probablemente nos equivoquemos. Bueno, todos estos factores de distancia, tiempo de espera, sobre todo estos dos, ¿no? Pues igual no es tan claro que afecten sobre el rendimiento, pero a lo mejor por el tipo de carne y por el estrés que tiene el Bueno, animal, eso, a lo mejor ahí... claro, sí, es que estábamos hablando de rendimiento, Sí. es decir, otra cosa, pero te digo lo mismo, es decir, si el rendimiento es relativamente difícil de medir, es decir, si cuesta mucho que un matadero realmente te valore bien los rendimientos, claro, ya entran en parámetros como color de canal, vida útil, grado de oxidación, es mucho más complejo, ¿no? Entonces, si parámetros que son relativamente fáciles de medir tenemos dificultades para poder encontrar correlaciones y tal, con parámetros que además objetivamente no son sencillos de medir, pues la cosa, claro, se complica. Hay actualmente, tú ves como una barrera o una discusión interna en las empresas entre lo que pasa después de la planta de beneficio, el matadero, y lo que pasa antes, cuando llegan ahí. Sí, bueno, yo he hecho el ejemplo estúpido del limes romano. Eh, a mí me da la impresión, pero quisiera aumentarlo incluso, ¿verdad? Porque, mira, tú tienes la parte de producción animal, es como la parte romana de la frontera, ¿no? Está razonablemente civilizada, más o menos. Entonces, pues no sabemos bien los números y miramos bien los parámetros y analizamos razonablemente bien. Pero entonces da la impresión de que cuando yo el pollo lo he producido en la parte romana, ¿no? Pues entonces lo llego a un barco, le cruzo el río y entonces me voy al bosque de los nivelungos que tenemos al otro lado, que es el matadero. Entonces, no es porque yo pretenda decir que los mataderos son como el bosque de los nivelungos, digo que desde el punto de vista de análisis de datos, de objetivización, de numeralización de los problemas, estamos muy lejos, ¿no? Entonces, evidentemente es el mismo pollo, o sea, el trabajo del veterinario de campo no termina cuando carga el pollo en el barco, pero es que el trabajo del matadero tampoco empieza cuando recibe el pollo, o sea, no es verdad que sean dos orillas de... Bueno, sí, son dos orillas del mismo río, pero están en el mismo país. Y luego, después del bosque de los nivelungos este que te decía, pues está la montaña negra, que es donde viven los comerciales. Y entonces, claro, porque los comerciales luego tienen que vender el producto que hemos hecho entre todos, ¿no? Y entonces, al final, la presión que esos comerciales en un momento determinado reciben del consumidor y reciben de los vendedores y tal, es tremenda. Y entonces, pero si hay poco número y hay poca cuenta en la parte del matadero, en la parte comercial no hay ninguna, o sea, son puras percepciones. Entonces tenemos que pasar de algo que es pura percepción, va bajando y llega hasta la producción animal, donde estamos acostumbrados a trabajar con números, y entonces lo que nos vienen exigiendo es que corrijamos numéricamente cosas que son puras percepciones. Entonces es muy complicado, ¿no? Quiero decir que si no conseguimos meter todo en el mismo paquete y numeralizar de la misma manera, el que te llamen de un matadero diciendo tenemos un problema de alas rojas, a ver qué haces tú, a ver si le subes el nivel de lisina para ver si corregimos las alas rojas, pues evidentemente mucho sentido no tiene. Sí, porque a lo mejor no tiene un problema de alas rojas. O no sabe cuánto, o no lo puede cuantificar. O, te quiero decir, yo creo que a la parte de los mataderos todavía nos falta mucho trabajo de numeralización y cuantificación real de lo que hay. Entonces eso a mí eso es como la montaña negra, ¿no? Que hemos dicho, está ahí los comerciales, va cayendo Sí, sí, sí. al bosque de los nivelungos Eso y es. al final los nivelungos la culpa es de la producción, Obviamente. que es el mundo civilizado, Claro, tenemos los sí. números. No, pero claro, porque como eres el mundo civilizado, eres el que teóricamente tienes que ser capaz de corregir los problemas. Entonces hay veces que hay problemas que sí que es verdad que objetivamente tienen que ver con la producción y hay muchos problemas que no, pero da igual, porque, insisto, como
hemos empezado con una percepción, ¿no? El cliente no le gusta el pollo que tenemos. ¿Y por qué? Bueno, pues no lo sé, pero es que no le gusta. A partir de ahí venimos. Claro. Tú que trabajas con muchas empresas, sobre todo aquí en España y bueno, y también en América Latina, ¿tú ves muchas diferencias dentro de una misma empresa con los granjeros, con las granjas que tienen? Sí, sí, mira, igual que te digo que es difícil encontrar diferencias objetivas, ¿no? entre los distintos parámetros, ahí sí hay una cosa que se repite con cierta frecuencia, ¿no? Y es que determinadas granjas, por diferentes razones, son capaces de producir un pollo con mejor rendimiento o mejores segundas que otras. Y entonces, un poco el problema, por la parte que nos corresponde, puesto que al fin y al cabo los que estamos aquí somos la gente de producción, no la gente de los mataderos, ¿no? Nuestro trabajo también es un poco ser capaz de identificar esas granjas y identificar por qué algunas granjas pueden tener mejores resultados en cuanto a la producción de carne de primera que decíamos que otras. Claro, hemos hablado de la importancia del rendimiento sobre sobre el dinero al final, vamos a decir, ¿no? Sobre la cuenta de resultados. Pero nos hemos dejado un poquito fuera cómo afectan aquí los factores nutricionales. No sé si nos puedes, porque tú vienes del mundo de la nutrición, en el fondo. Sí, no, y de hecho hoy he intentado hablar poco de temas nutricionales porque no me parecía el foro, ¿no? Digamos. Sí, evidentemente hay factores nutricionales que afectan al rendimiento, eso está claro. Hay algunos que están razonablemente conocidos, ¿no? Pues, por ejemplo, he comentado en la presentación niveles muy altos de aminoácidos, por encima de las necesidades, digamos, normales de producción, mejoran parámetros de rendimiento, mejoran parámetros de canal, de rendimiento de pechuga. Y eso está muy bien, pero el problema es que todo en la vida tiene un coste, ¿no? Entonces, si yo encarezco mi alimento porque le voy a subir los niveles de aminoácidos, porque eso me va a mejorar el rendimiento, pero luego mi matadero no es capaz de valorar si realmente he mejorado el rendimiento de una manera objetiva, lo único que estaré haciendo es gastar un dinero que no sé si va a tener una contraprestación. Y volvemos a lo de antes. O sea, aquí al final lo que vale es el beneficio, el margen que me genera. Si tengo que encarecer y no estoy seguro de la respuesta que voy a obtener, a veces es mejor estarse quieto, ¿no? Entonces, sí que hay cosas a nivel nutricional que entiendo que podrían mejorar significativamente el rendimiento, pero antes de llegar a ese punto necesitaríamos mayor cantidad de información de la otra parte del río, digamos. Muy bien, pues yo por el día de hoy ya está. Pues Yo ha sido un placer. No, el placer Como es nuestro. siempre. Muchas gracias por todo y Muchísimas nos gracias. vemos en breve. Aquí nos vemos. Un placer. Gracias.